Porque la oración es un tema medular para el creyente, fundamental. Tu relación con Dios va a depender de tu vida de oración. La idea de la oración está muy mal concebida e interpretada por muchos creyentes respecto a cómo orar. La palabra nos da pautas de orar de manera bíblica, correctamente. Hay muchos obstáculos para la oración. No hay tiempo para orar. Mucha gente le cuesta sacar tiempo para la oración. Tener constancia, ser persistente en la oración es otro obstáculo. Gente que desisten rápido de su petición a través de la oración. Se desaniman, se desalientan y no pueden persistir, mantener una constancia en la oración. Otros no oran porque no tienen ningún tipo de experiencia extraordinaria y piensan que Dios no los oye porque no han tenido una revelación, no han oído una voz que les habla y entonces piensan que Dios no les oye. Otros tienen culpa, piensan que son demasiado pecador para que Dios oiga su oración. El enemigo siembra complejo. El acusador, que es Satanás, les dice: Dios no te escucha porque tú eres pecador. Otro aspecto de la oración es nuestra manera de orar. Ese es el tema que vamos a tratar, sobre los obstáculos y la oración que Dios no responde. No responde. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como una ley, como las leyes físicas se cumplen, así las leyes bíblicas. Cristo dijo que el que pide recibe, que el que toca se le abrirá, que el que llama responderá. Significa que muchas veces nuestra oración no tiene respuesta porque ni pedimos, ni buscamos, ni llamamos. No hay diligencia, no hay interés en fomentar, en disciplinarnos, en crecer en nuestra intimidad con Dios a través de la oración. Hay un espíritu de holgazanería, de letargo espiritual, de mortandad, de debilidad, que nos impide, de mundanalidad, buscar, pedir, llamar, porque son verbos de acción: buscar, pedir, llamar. La oración descontestada porque es una oración endeble, sin constancia, sin ahínco, sin agonía, sin insistencia, sin gemidos, sin clamor, sin interés. Esa es una oración que muy difícilmente tú vas a tener respuesta. Jesús dijo: porque todo aquel que pide, todo aquel que busca, todo aquel que toca, recibirá, aleluya. Se le abrirá, se le responderá. Porque qué hombre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Cuánto más vuestro Padre Celestial. La voluntad de Dios es responder. La voluntad de Dios es tratar contigo a través de la oración. Pero tiene que haber una diligencia. Tiene que haber una sed de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa necesidad, esa sed de Dios es lo que te busca, te lleva, te mueve a buscar, a pedir, a llamar con ahínco, porque se ve como una guerra espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual: la búsqueda, la insistencia, el llamar, el buscar, como la viuda, como la sirofenicia insistió, persistió, rogó. Aleluya. Jesús le dijo: no te daré el pan porque es para los hijos, no es para los de afuera. Y ella persistió y Jesús les concedió su petición, porque el nivel de fe de esta mujer era grande.
Cuando la fe está debilitada, lo primero que el creyente hace es dejar de orar, dejar de llamar, dejar de pedir, porque es la fe que es fortalecida en la palabra, en sus promesas, que mueve a una búsqueda insistente, persistente, diligente de una respuesta de parte de Dios. Otro obstáculo que en la Biblia, porque son muchísimos, están para la oración eficaz es la ansiedad y la preocupación. Cuando la ansiedad y la preocupación nos embarga, nos arropa y viene la turbación, lleva a la confusión, llega la fe debilitada. Por eso en Filipenses 4, versículo 6 en adelante, Pablo dice que por nada estemos afanosos, que sean conocidas, que sean notorias nuestra oración, nuestra petición delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracia. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un someter mi alma, estamos hablando de un enseñar al alma mía a buscar en medio del dolor, del proceso, a vaciar mis ansiedades, mis turbaciones a través de la oración, a filtrar toda esa preocupación, toda esa turbación, a desintoxicarme, aleluya, a drenar mis ansiedades, a vaciarme a través de la oración. Entonces, mientras hay preocupación, ansiedad y no hay oración, no hay petición contestada, no viene la respuesta delante de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la turbación viene el debilitamiento de la fe. Cuando hay turbación, es una alteración mental, emocional, afectiva y provoca la pérdida de la paz, de la tranquilidad. Viene la angustia, viene la desconfianza, vienen los temores, viene la turbación de espíritu. Pablo dice, no, al contrario, cuando llegue eso a tu vida, oración, alabanza, palabra, promesa, proclamación, ruego, gemidos en la presencia de Dios, humillación en la presencia de Dios, quebrantamiento en la presencia de Dios, y Dios va a traer respuesta. Pero mientras estemos turbados, mientras estemos abatidos y no sometemos el alma en oración a Dios, no hay respuesta. En Salmo 42, versículo 11, David le dice a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Reprende a su alma. Y le ordena que no se turbe, que espere a Dios, que clame a Dios. Porque Dios es su salvación, Dios es su respuesta, Dios es su solución. Alma mía, no te turbe, no es turbándote, no es deprimiéndote, levántate en oración. Sé constante, sé abundante, sé insistente, sé persistente. Arrodíllate a los pies de Cristo, toma su manto como la mujer que estuvo enferma 18 años, sin tocar el borde de su manto. Qué batalla para llegar donde Jesús, qué agonía para llegar al manto. Pero ella se esforzó en su enfermedad, en su debilidad, recibió apretón de la multitud, recibió maltrato de la multitud, pero llegó. Porque esto es para valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y son los valientes lo que arrebatan el reino de los cielos. Y la oración es un instrumento de guerra poderoso, no solo desde el punto de vista del cielo, para tener respuesta de Dios. La oración es uno de los instrumentos de la bendición que Dios le dejó a la iglesia, para que la iglesia se mantenga sanada en medio de un mundo malo, en medio de la oscuridad. La oración llega a tu vida para sanarte, para restaurarte, para levantarte, para fortalecerte. En una ocasión el campamento de David fue invadido.
se robaron sus hijas, se robaron su esposa, se los llevaron cautivo y quemaron el campamento. Cuando David llegó y sus hombres encontraron el campamento ceniza, lloraron tanto. Y en la amargura los hombres hablaron de apedrear a David, de matarlo. Pero la Biblia dice que David lloró, aleluya, lloró delante de la presencia de Dios y se fortaleció en Jehová su Dios. En el temor, en la angustia, se vació, aleluya, en lágrima, en quebrantamiento. Y Dios le dio la recuperación del campamento, porque clamó, porque oró. Lo que el enemigo quiere es que tú, en medio de la aflicción, te llenes de angustia, te turbe, te alteres a nivel mental, afectivamente, emocionalmente, espiritualmente, pierda la paz, la tranquilidad, la confianza en tu Padre Celestial. Porque cuando se debilita la fe, se pierde la confianza, viene el desánimo y el enemigo te dice, Dios no te va a oír, no ores, y tú dejas de orar. Y esto es para el que pida, para el que busque, para el que toque, para el que se levante en pie de guerra, para los valientes. Ellos son los que arrebatan las promesas, la respuesta. La turbación, la congoja, hace que impide nuestras vidas que veamos respuesta en la oración. El creyente necesita recibir de parte de la palabra una dirección importante, porque la oración tiene obstáculos y a veces los peores obstáculos, los más grandes, están dentro de nosotros. Una vida de pecado impide que nuestra oración sea contestada. Una vida egoísta, y vamos a hablar del egoísmo en la oración, una vida de rebeldía, la falta de perdón, todas son piedras, impedimentos que quitan, que obstaculizan la presencia de Dios y la respuesta. Solamente el arrepentimiento, el genuino y la confesión es lo que hace que las dificultades de la oración sean vencidas. Para que una oración sea efectiva, lo primero que la palabra dice es la sinceridad y la honestidad en la oración. Hay que quitarse, señores, la careta en la oración. Hay que dejar la religiosidad en la oración. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. La oración efectiva debe ir acompañada de un corazón quebrantado, sincero y verdadero delante de Dios. Tú puedes ser lo más falso, lo más pecador, lo más imperfecto, lo más atado, lo más encadenado por vicios y problemas espirituales. Pero si tú oras con la verdad delante de Dios y tú reconoces delante de Dios tus pecados y tú vas delante de Dios tal como soy, como dijo David, examíname, pruébame, revísame, oh Dios, y ve si hay en mí camino torcido, si hay en mí pecado, si hay en mí perversidad. Tú me conoces, tú conoces mi sentarme, mi levantarme. No está la palabra en mi boca y tú la sabes. Examíname, Dios. La verdad, la humillación, el quebrantamiento, la sinceridad con Dios hace que Dios oiga. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová le ha perdonado sus transgresiones. Por eso orará a ti todo hombre en el día que seas invocado y tú perdonarás al hombre arrepentido. El cielo es para la gente arrepentida. No es para las personas perfectas. No hay perfección en este mundo.
Perfecto solo Dios. Pero Dios no te pide que seas perfecto. Dios pide que creas en el Señor Jesucristo. Que creas que su sangre te lava, te limpia. Que confieses tu pecado. Que te arrepientas delante de la presencia de Dios. Porque Dios escucha la oración de un hombre que se humilla, de una mujer que confiesa sus pecados delante de Él. Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Segundo punto y último, para que la oración sea agradable, para que la respuesta venga de parte de Dios. Mateo 6, si oraréis así: Padre vuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración está mal concebida. Hay muchos evangélicos, muchos cristianos que creen que la oración es una herramienta para ellos establecer lo que ellos digan, para ellos decretar en oración, para ellos ordenar al cielo que se haga, para ellos exigirle y someter a Dios a lo que ellos digan. Error. La oración es todo lo contrario. Es para que en la tierra, tú y yo que somos tierra, manifestemos lo que en el cielo ya está determinado. En el cielo todo está completo. En el cielo no falta nada. Todo lo que es el tercer cielo, el reino celestial, está sometido a la voluntad del Padre. ¿Dónde que hay problema para que se manifieste la voluntad del Padre? En la tierra, la maldad, el pecado. Entonces la oración es un medio, una herramienta espiritual poderosa para tú y yo cooperar con el reino del cielo. Hágase su voluntad como en el cielo, que ya está hecha, que se haga aquí en la tierra. A través de la oración yo me voy a alinear con la voluntad de Dios. Yo me voy a dejar tocar. Yo voy a esperar en mi oración hasta que el Espíritu ponga en mí el sentir lo que Dios quiere que yo pida. No a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios, da la gloria. Cuando un creyente verdadero busca hacer la voluntad del Padre, ha entendido que es un instrumento, que es un sacerdote, que es un intercesor. Jesús buscó hacer la voluntad del Padre, nunca buscó hacer su propia voluntad. En el modelo de oración eficaz y el modelo de oración que Cristo dio, dijo: y que se haga tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. En el Getsemaní, en la agonía, Jesús oró al Padre: Padre, aparte de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, tú siempre me oyes porque yo siempre hago tu voluntad. Un creyente bíblico, un creyente dirigido por el Espíritu Santo entiende esto. La oración es para cumplir la voluntad de Dios y no la mía. Por eso habla del publicano. Jesús dio el modelo del publicano. Padre, ten misericordia de mí porque soy hombre pecador. Y dice la palabra que Jesús dijo: de cierto os digo que la oración que Dios oyó fue la de este humilde pecador que se humilló, que admitió, porque todo aquel que se ensalza será humillado, pero el que se humilla en oración será exaltado. Dice que se golpeaba el pecho: Dios, ten piedad de mí, pecador. Yo cierto os digo que él fue a su casa justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque todo el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Ojo con esta autoridad que tienen muchos hermanos, que someten a Dios a lo que ellos digan, que es lo que ellos digan. Ojo con esto. Cristo vivió para manifestar la voluntad del Padre. La oración es
para hacer la voluntad del Padre, para que en medio de la oración el Espíritu me dirija. ¿Qué he de orar? Dijo Pablo, no lo sé, mas el Espíritu gime dentro de mí y me indica cómo orar. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano, esta es mi hermana y esta es mi madre. Mateo 12:49. El reino es para aquellos que hacen la voluntad del Padre. El reino lo componen los miembros del reino de Dios, son los que oran haciendo la voluntad de Dios, no esta manera egoísta que tenemos mucha gente de orar, esa manera antibíblica que usamos la autoridad. En el nombre de Jesús, porque todo lo que pidieren en el nombre de Jesús conforme a su voluntad. Pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí, pero yo oro, Padre, mira esta petición, si es tu voluntad que sí sea, y si no, gracias, Señor, dando a Dios gracias por todo. Mas no se haga mi voluntad, si es para bendición, si es conforme a tu voluntad, que así sea, pero manifiesta tu voluntad. Eso es obediencia, eso es espiritualidad, eso no es carnalidad. ¿Cuánta gente oran por una bendición y hoy están descarriados por esa bendición? Que entendían que era una bendición material, pero le fue de piedra de tropiezo. ¿Usted cree que es todo el mundo que ora como Cristo? Pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que es todo el mundo que tenga angustia, que ora y dice, Señor, mire este proceso, pero que se haga tu voluntad? Sea que viva o muera en tus manos, soy tuyo, te pertenezco, que se cumpla tu reino, eres el amo, eres mi Señor, que se haga tu voluntad. Hay gente que han sido sanadas con esa oración, con esa rendición, porque eso es lo máximo en obediencia y rendición. Y Jesús buscó todo el tiempo hacer la voluntad de su Padre. No es lo que yo quiera, sino la voluntad de mi Padre. Ese es el mejor ejemplo de la oración eficaz. Todo lo que se aleje de esta enseñanza es lo que impide que tu oración sea contestada. O carnal, o con motivos no sanos, como dice Santiago, pedid y no recibid, porque pedís mal, porque piden para vuestros deleites. La motivación con que pedimos, todo se encierra en una enseñanza en Mateo 6. Y oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está posicionado. Dios reina eternamente y para siempre. Hágase tu voluntad como en el cielo, que rige todo y sobre todo tu vida y la mía. También manifiesta tu diseño, bájalo aquí a la tierra, manifiesta tu caído, manifiesta tu propósito, cumple tu agenda, cumple lo que está en tu corazón. Yo no lo sé, lo que tú hagas, lo que tú digas, es lo que me conviene, es el amén, es el aleluya, la voluntad del Padre. Fue el modelo que Cristo nos delegó. Fue el modelo que Cristo nos enseñó. Nadie oraba más que Jesús. Jesús amanecía noches completas en oración. Se apartaba de la multitud a orar horas completas, noches completas. Lucas enfatiza que Jesús se apartaba toda la noche a orar. Completa la noche. ¿Sabes para qué? Para que Dios cumpliera todo lo que desde la eternidad Dios había dicho, para que no cayera una sola palabra proféticamente del diseño del reino que desde la eternidad y desde el reino espiritual se había establecido, para que la voluntad sea manifestada, para Él hacer lo que ha visto ver. No hago nada si no lo he visto hacer a mi Padre. Yo estoy aquí para manifestar el reino, para que se cumpla la agenda del cielo. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Ese es el centro de la oración que Dios oye, de la oración que hace que los cielos de bronce se rompan, que los cielos se abran para ti, porque el que se humilla, el que se quebranta, el que se humilla bajo la poderosa mano del Señor,
Y dice Pablo, y Él los exaltará, alto, muy alto. Humíllate en la presencia del Señor. Acepta los procesos. Velo de parte de Dios. Dios se va a glorificar. Dios va a manifestar su salvación. Dios es el Rey. Dios es el Elohim. Permanece para siempre. Acepta que Dios interviene en toda tu vida. No lo excluye en tu proceso. No creas que te dejó solo y que Dios se apartó de tu camino. Dios está ahí. Involucra a Dios en todos tus procesos. Ríndete, quebrántate, humíllate, confiésate, sé sincero con Dios y que se haga la voluntad del Padre. Y tu oración, aleluya, será concedida. Muchas bendiciones.